¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que sigan con nosotros, y digo sigan con nosotros porque esta es la segunda parte de nuestro programa sobre fútbol y televisión, aquí desde la Colonia Condesa en la argentino, que bueno, pues hablamos de fútbol, por supuesto Argentina juega un papel muy importante, y bueno, así como la semana pasada estuvimos hablando de qué sucede, por qué la pasión del fútbol es su vinculación con la televisión, hoy hablaremos de más cosas, entre ellas el lenguaje, la tecnología, con nuestros invitados. Javier Galeano, novelista, cuentista y traductor con estudios en literatura alemana, autor de la novela Cámara Húngara, dedicada al mundo del fútbol, atlantista de siempre. Su obra más reciente, La pequeña Estambul, incluye relatos como Oración del jardinero, un cuento relacionado también con el fútbol. Jorge Chira cuenta con 52 años de experiencia en el periodismo deportivo. Tiene una trayectoria internacional que abarca más de 3 décadas en el periódico La Afición. Capacitador nacional de la Mexicana de Cronistas Deportivos. Autor de 2 libros, Como México no hay dos, 1984, y La Copa de las Fantasías, 2005. La última década ha trabajado como conductor y comentarista tanto en radio como en televisión, de manera exclusiva para el Grupo Estadio. Bueno, ya estamos aquí en nuestra mesa, ya saben quiénes son nuestros invitados, y si además estuvieron con la pasada, pues aún mejor, porque ya comenzamos con las anécdotas, y hoy es la segunda parte de nuestro programa sobre televisión y fútbol. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Gabriel, por invitarme a este segundo programa. Hay tanto que hablar de fútbol, ¿no? Tanto que hablar de fútbol, bueno, sin duda. Javier García Galeano, también gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por haberme invitado. A ver, una pregunta, ¿qué tiene que ver el fútbol con el porque usted lo decía en el programa pasado, el tango también es una parte importante de su vida? ¿Qué tiene que ver el fútbol con el tango? ¿O el tango con el fútbol? ¿O las dos con la vida? Los dos tienen una procedencia de barrio, de baldío, de potrero, de necesidad. Por eso uno de los tangos que identifica más al fútbol es el que llama la número 5, incluso lo cantó Maradona en un famoso programa que él hizo del 10, cuando dice que recibió la notificación de que el club lo llamaba y mamá, voy a ganar dinero para que dejes de lavar en los piletones ropa ajena, etcétera, etcétera. Identifica muy plenamente esa situación. ¿Cómo es el fútbol mexicano? Bueno, hay un tango que también se hace después de cada partido, ¿no? Los que pierden hacen un tango. Con todo respeto, en otra acepción de la palabra. Y luego hay un gran género que es la retórica de los entrenadores. En México tenemos más grandes aforistas de vestidor, que es don Nacho Treyes, ¿no? Aforistas de vestidor, eso es una bonita... Sí, se hacen unos aforismos para... Bueno, Bora Milutinovich era otro grande para tratar con la prensa. No, pero yo creo que la picardía mexicana de Nacho era extraordinaria. Buenísimo, ¿no? Ya pero, dijeron ejemplo, que... En Argentina, pues Menotti y Valdano tienen su retórica de una manera... Bielsa tiene otro tipo de retórica. Maradona es como el Púas Oliver, Eduardo Galeano, pero es escritor. Yo hablo de los futbolistas. Es fantástico, por ejemplo, Bielsa, su mujer, o Bilardo y Maradona. Maradona es una especie de Púas Olivares, eso no lo hemos entendido en México. Es muy querido en Argentina porque es el Púas Olivares de allá. Un tipo popular, absolutamente genial, auténtico. Pero a ver, regresa a la parte que decías, lo del aforismo del vestidor. A ver, dame un ejemplo. A ver, de Nacho Treyes, por ejemplo, ¿cuál...? Recuerdo un día que le preguntan a don Nacho Treyes cuando él estaba dirigiendo a la UDG. Y era tan buen entrenador que ahí está Daniel Guzmán, está Plasencia, maravilloso que tenía don Nacho Treyes, y además algunos son entrenadores. Y entonces lo habían silbado, o sea, le habían una rechiva profesional en el Estadio Jalisco, y él contesta... El público, eso está bien para el televidente, el público se puede manifestar como quiere y puede, pero a veces puede más de lo que quiere. Bueno, pero Nacho, que me estaba acordando ahora, eso es basura lo que está haciendo. Se dirigía al árbitro, quiten, y decía al público que le echara al árbitro. No, los árbitros se molestaban, los jueces de línea, todavía no había cuarto árbitro, le decían, mire que está haciendo esto con usted, y entonces venían y lo expulsaban.
y venía el inspector de autoridad, don Nacho, lo invito a retirarse, por favor. Yo no acepto ese tipo de invitaciones, pero es que tiene que irse de la calle, usted va a decir lo que yo tengo que hacer de mi vida. Y así demoraba las cosas, ¿no? Y nada, sí, bueno, ni modo de sacarle empujones, aunque hubiesen querido. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en la Defensoría del Televidente. Pues sí, no nomás enfocarse a lo que es el fútbol, la lucha, el boxeo es lo más famoso, sino que en otros deportes que al menos uno no conocemos, ¿va? Sí, mira, en Televisa pasaban mucho básquetbol, cuando estaba Jordan, pasaban siempre las finales de básquetbol en Televisa. Ahora el básquetbol ya ni lo... El béisbol también, siempre antes en los canales de TV Azteca, en el 13 siempre había el béisbol de la noche, siempre, o en el 7 había béisbol y pasaban partidos interesantes. Ahora se dedican nada más a pasar la pura serie mundial. Como el masa, el golf, béisbol, natación, tenis, cosas. Defensor del Televidente 01822 62 522. Del Golfo al Pacífico. De Hermosillo a Chetumal. Del campo a la ciudad. De una colonia a otra. De cambiarte de casa, por ley debes actualizar tu credencial para votar. Que tenga tu nueva dirección. Para donde tú vives. Donde debes ser. Cumple con tu credencial para votar actualizada. Nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Poesía, la vida de la poesía. La cara conocida de los versos y su contracara desconocida son desenmascaradas por críticos, escritores y otros artistas. Muy buenas noches, soy Nicolado y me da mucho gusto pues que vayamos a explorar juntos este tema tan maravilloso, pero también por tan maravilloso, a veces inefable, la poesía. Nicolás Alvarado te espera con el reverso de la vida y la poesía. Los miércoles 9:30 de la noche. Para Laura y Alex la terapia ha terminado, pero para Sophie, Jake, Amy y el propio Dr. Weston aún falta la última sesión y podrás disfrutarlas en los últimos 3 capítulos de la serie que todos comentan. En terapia, fin de temporada, miércoles, jueves y viernes noche, sábado maratón semanal, 10 de la noche. Lo que sucede es que hace como mes y medio aproximadamente estaba viendo su canal, que veo con frecuencia. Coincidió con que días antes habían pasado un juego de Europa, que en 4 canales pasaron el mismo juego a la misma hora. México en específico se le da demasiado valor al futbolista mexicano. Lo ven día a día, es gente que no tiene, digamos, pues mucha preparación, pero ganan unos sueldazos. Los comentaristas normalmente los elevan tan elevados que ellos están inflados. Yo entiendo que es una diversión, pero creo que ya ha llegado a puntos excesivos. Si ustedes ven los noticieros día a día en los canales normales de aquí de México, verás que todo, el 90% es fútbol, lo demás te pasan, haz de cuenta que te estuvieran correteando. A mí en lo personal me gustan mucho las carreras de autos, me gusta mucho el fútbol americano, el tenis también me encanta, y cuando dan las noticias las dan, haz de cuenta que los van correteando. Ahorita acaban de clasificar, pero clasificaron con puros equipos malos. Entonces yo sí siento que son poco profesionales, o sea, no están objetivos de lo que está pasando en realidad en el fútbol nacional. Yo creo que necesitan prepararse más, sobre todo en deportes donde no están muy compenetrados, necesitan prepararse. Tenemos ejemplos de deportistas magníficos que hemos tenido y nadie les hace caso, pero si somos objetivos podemos ver que en realidad el futbolista mexicano no es habilidoso, no tiene características como para triunfar en ese deporte. De hecho tenemos creo que 80 años asistiendo a mundiales
y nunca se ha hecho nada, pues más que un sexto lugar cuando jugaron en México. Gracias a nuestro televidente Alejandro García por haber aceptado ser entrevistado. Le recordamos que también quieren participar en este programa, pues échenos un telefonazo 21 22 96 80 o 01800 canal 22. Todos los programas hemos tenido a alguien de nuestros televidentes que sale a decirnos lo que quiera. En esta ocasión, pues un poco lo que ya hemos estado platicando, pues a veces hay un poquito de queja de por qué tanta presencia del fútbol en la televisión, pero bueno, lo hemos estado platicando mucho de por qué se da, y bueno, así se da no se da así en Estados Unidos sin duda. Alguien podría decir lo mismo un poco porque sucede con el fútbol americano. Pero yo quiero decirte que cuando el Mundial de 1986, para el cual contendió tanto en su candidatura México como Estados Unidos, en ese momento México argumenta que para Estados Unidos, en todo el marketing que hacen ellos, claro, y encuestas y demás, ocupaba el lugar número 3 en la preferencia de la gente. Sí. Hoy eso se ha reducido a tal grado que está entre los 5 o 6 deportes más importantes de los Estados Unidos. Ahora, y se nota también en cómo ha subido. Sí, en serio, en este momento, y quiero dar una reflexión que tiene mucho que ver con lo del público. El fútbol es un fenómeno tan social que transportado a la selección, que es el caso más, no digamos patético, pero sí más claro de la popularidad del fútbol, se convierte ya en un valor patriótico. Los juristas dirán, los políticos dirán, la gente del Poder Ejecutivo, que no se puede considerar oficialmente un valor patriótico, pero es la selección de México. No se grita viva la selección nacional, se dice México, claro, México, claro, y México, y la gente se pinta con los 3 colores, y la gente va con los colores de la bandera, y antes de aparecer un equipo a la cancha lleva la representación porque la bandera nacional. Equivocadamente o no, cuando se toca el himno se hace el saludo a la bandera. Es decir, son valores patrióticos, que si bien no es la bandera, no es el escudo, no es el águila mordiendo la serpiente, definitivamente son valores patrióticos, porque nada arroja a la calle con tal entusiasmo como un triunfo de la selección mexicana. Estamos no es porque esté usted aquí, don Jorge, pero yo celebro mucho que haya jugadores naturalizados en la selección, porque cualquier país del mundo está hecho de migrantes. No sé si China y Corea del Norte y Albania, ¿también? Pero normalmente son países, estamos hechos sin duda. Entonces es fantástico que la representación de un país tenga naturalizados. En Italia los hay, en Alemania los hay, y que en México los tengamos. No, pero también depende cómo considere naturalizado. En este momento, por el hecho de que Neri Castillo, un chico que es hijo de uruguayo, que nació accidentalmente en San Luis Potosí y que se llevaron los 2 años a Montevideo, se desarrolla en Montevideo, que a los 17 años se lo llevan a desarrollo en el fútbol de Grecia, y retacha una especie de triangulación porque se acuerdan que tiene un pasaporte mexicano o puede tener derecho a él por haber nacido en México. No puede ser más mexicano que Ciña, más de 10 años que vive en México, un brasilero que se casó con una mexicana, que tiene familia mexicana, que vive acá y va a seguir viviendo toda su vida. O que Vilar, pero a ver, aquí hay un tema. Vilar ya no llamó Maradona, porque Vilar son mexicanos, ¿no? Aquí hay un tema de lo que usted comentaba que a mí me llamó la atención. Yo me tocó estar en Alemania cuando fue el último mundial, y me llamó dolorosamente la atención una cosa. Cuando va ganando Alemania, entre más va ganando, yo estaba en un pequeño pueblo donde vive mi hermano, y se volcó la gente a la calle, pero se volcó la calle con algo que brincó mucho, que fue con la bandera colgada en todos lados, pintada, algo que para nosotros es normal, pero para Alemania, con toda la historia que no era tan normal, ¿no? Muchos analistas brincaron y dijeron, porque Alemania le había tenido mucho cuidado a volver a sacar estos símbolos, digamos, y es muy interesante, ¿eh? Yo estuve en los 2 campeonatos mundiales, en 1974 y en el 2006 en Alemania. Sí. Para 1974, para los alemanes, fue mucho más importante que se jugó en Hamburgo, porque les correspondió por sorteo estar en el mismo grupo, entre la Alemania Democrática y la Alemania Federal. Por cierto, ganó Alemania Democrática con el gol de Sparwasser, 1-0. La gente dio una manifestación de hermandad de las 2 Alemanias ya definitivamente unificadas, sin que hubiera un decreto, sin que hubiera una cuestión geopolítica ni nada. Fue simple y llanamente la pasión por su bandera, su raza, que la defienden tanto. Eso también te demuestra que en otros países, con otra idiosincrasia, con otra cultura, también el fútbol es un fenómeno popular. A mí me parece un delicado. Los nacionalismos
siempre se prestan a muchos equívocos, ¿no? En el 78 Argentina tiene un equipazo magníficamente dirigido por Menotti y algunos quieren la dictadura de Videla, por ejemplo, ¿no? O en México a veces los nacionalismos, o en muchos lados. Bueno, se ha prestado los Juegos Olímpicos también en su Pero, momento. por ejemplo, es curiosísimo, en Alemania siempre hablan mucho del milagro de Berna. Claro. Dicen que cuando Alemania gana en el 54 es cuando ese país siente que puede volver a vivir después del desastre horrible, de los errores terribles del nacional atroz, del nacionalsocialismo. Ahí se levantan, ¿no? Claro, claro. Aunque se determinaba que era la Alemania, se aclaraba que era la Alemania federal, la Alemania occidental, había quedado de este. Era la nueva Alemania, sí, claro. Pero a la otra se la tenía un poco relegada en el sentido de que pertenecía al grupo socialista, al este, etcétera. Pero ahora se unificó. Y el primer jugador, Sammer, que pasa a la democrática de la Alemania federal, cuando se hace ya la conjunción, pues aparece entonces este gran equipo que aparte llegó a 6 finales, caramba, y ganó 3. ¿no? Sí, ahí seguimos. Ahora, lo que toca, por ejemplo, el lema de Argentina en el año 78 era 25 millones de argentinos ganaremos el Mundial. Sí, claro. Y ese fue el grito, vamos, vamos Argentina, vamos a ganar. Un solo argentino que dijo, yo no me siento ganador de la Copa del Mundo, Jorge Luis Borges. Claro. Y eso le costó para que la gente prácticamente lo marcara. Jorge Luis Borges, un orgullo de las letras argentinas, y no sé si ese momento le marcó a él la circunstancia de cuando muriera no quiso que sus cenizas se quedaran en Argentina, sino que las depositaran en Suiza, ¿no? Claro. Borges, fútbol, televisión. Claro, deberían de expandirse más a otros deportes que no son de conocimiento general o que son elitistas, ¿no? Como el tenis, el squash, el béisbol, es poco. Yo sí creo que debe de haber más cobertura y a nivel amateur. Claro que sí, sin duda, como por ejemplo el taekwondo, que no ha hecho el atletismo, que ha dado mucho más que el fútbol. O sea, son deportes, el básquetbol, el voleibol, que ni siquiera sabemos qué pasa con el voleibol. Yo creo que abarcan todo las televisoras: natación, fútbol, karate, taekwondo. Defensor del televidente, 21 22 6680. Revista Zócalo. Análisis e información de la comunicación política, los medios. Cada mes analistas, académicos y periodistas ofrecen una visión crítica del entorno mediático. Adquiérela mensualmente en librerías y tiendas de prestigio. Revista Zócalo. Porque sabemos que nuestra programación te despierta inquietudes, Defensor del Televidente te ofrece un buzón abierto para recibir tus preguntas, dudas y sugerencias. Solo ingresa a www.defensor.canal22.org.mx o comunica 21 22 96 80 y del interior de la República al 01800 Canal 22. Ponte en contacto con nosotros y ayúdanos a construir la que quieres ver. He disappears for months, then barges in unannounced, but still you defend him. He's my father. I suddenly understand what your mother must feel. So full of it. Let him in, Paul. Let's just do this. You sure? I want to talk to him. Desde el FMX, Canal 22 trae para ti la vanguardia artística europea. Innovador espectáculo de Romeo Castellucci, que reflexiona sobre la mujer contemporánea y los estereotipos. Desde el Festival de México 2010, FMX, no te pierdas Hey Girl por Canal 22, el canal de los festivales. Mañana miércoles, 3 de la tarde.
estamos aquí de regreso ya en la última parte de esta sabrotulia que hemos tenido sobre fútbol y televisión. Jorge Ventura me comentaba antes de que empezáramos a grabar incluso, ¿cuántos mundiales le ha tocado cubrir? Desde 1970, 10 últimos. ¿Y cuáles son, digamos, el cambio más importante? O sea, yo le pregunto lo más importante de estos mundiales, la diferencia en estos años. Para mí en el aspecto técnico, táctico, más bien subrayo el aspecto táctico, el mundial de 1974, cuando aparece el equipo de Holanda, estableciendo un fútbol sin marcas fijas, sin dones, que antes se jugaba, el lateral derecho jugaba lateral derecho, el lateral izquierdo y el extremo derecho acá, y el centro delantero allá. Y empieza la gran revolución cuando Cruyff baja y suben los volantes y aparece Alex y se cruzan en la cancha y aparece esa famosa naranja mecánica, que era una maravilla verla jugar. A mí hasta, no sé si me dolió tanto como los holandeses, que hayan perdido la final. A tal grado que hoy la historia dicen que solamente lo hacen los vencedores y que nadie se acuerda del subcampeón, pues aún siendo campeón Alemania se sigue hablando más de la Holanda del 74 que la de la misma Alemania con Beckenbauer, Müller y todo, por lo que significó. Fue como si el Mundial de 1970, 4 años aquí en México, se bajara un telón del fútbol bohemio, del fútbol sin marcas grandes, del fútbol de arte y todo. De ahí empezó ya un fútbol de marcar toda la cancha, un fútbol mucho más colectivo. Creo que esa es la marca mayor que me dejan los mundiales. Y en términos de la cobertura, de lo que son los medios, de la tecnología. Cada Copa del Mundo, lo mismo que cada Juegos Olímpicos, son 2 años después del Mundial, se marca, por ejemplo, dentro del IBC, el International Broadcasting Center, donde están todas las televisoras del mundo o radios del mundo transmiten de ahí, que hay una sola señal que la emite el país organizador, pero cada quien toma su propia producción. A veces te dejan meter una cámara más, se paga un dinero extra porque quieres acercamientos a la manera como lo hace Televisa o TV Azteca, porque nosotros el fútbol lo queremos entrar más en la intimidad, somos mucho más latinos al respecto, ¿no? Entonces, hecha por alemanes o hecha por coreanos o japoneses, es diferente a como lo sentimos nosotros. Bueno, cada vez que vas a esas reuniones del IBC, más tecnología, superior avance en todo lo que es mayor cantidad de cámaras, ahora la cámara Phantom, que es una cosa maravillosa en las repeticiones, etcétera, y lo vas bien. Y aparte, la incorporación de la televisión de alta definición. El último mundial del 2006 gozábamos de una especie de anfiteatro, en donde había una pantalla gigante tipo cine, donde había una cámara especialmente para esas transmisiones, con un gran ángulo que te marcaba de área a área. Era como si estuvieras prácticamente asomándote en un palco del Estadio Azteca viendo todo. Entonces era una maravilla estar ahí. A veces te decían, vamos a ir, no, son mucho que me quedo verlo acá porque lo veo mejor que en el estadio. Claro. Entonces cada día cuando tú ves eso dices, yo cronista, yo comentarista, yo hombre de la comunicación, tengo que estarme metiendo en el mismo nivel en que van avanzando ellos. Entonces me tengo que mejor en reglas de arbitraje, mejor en cuestiones tácticas, mejor en conocer la idiosincrasia del jugador, porque al fin y al cabo tú en un partido tienes que hablar. La idiosincrasia alemana es muy diferente a la idiosincrasia alemana, por eso se juega de diferentes maneras. Entonces tienes que aprender todas esas cosas. Hay que estudiar primero las reglas, tener técnicas de apreciación importantes y no olvidar una cosa importante, el lenguaje, que es nuestro. Si a mí me dan 2 cartucheras y en una tengo lenguaje y en otra conocimiento del tema, puedo ir a la guerra aunque me pongan un misil enfrente, porque voy bien armado. Eso es lo que siempre digo a los muchachos. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar. Aunque nunca va a haber más que un árbitro, ni más que un técnico. No, pero tampoco por eso somos árbitros ni técnicos. Sin ánimo de polemizar, como dijo don Jorge en el programa pasado, que me gustó mucho la frase, creo que había que apuntar algo, o me parecería pertinente recordar lo que escribió Luis Miguel Aguilar hace un par de semanas en el periódico Milenio, que de toma ahora, porque claro, o sea, de verdad Javier Alarcón es un trabajo impecable lo que hace todo el tiempo, buscando maneras nuevas de hacer televisión, ángulos diferentes, decía Luis Miguel Aguilar que a veces nos mareaba, que él no podía ver fútbol nacional, también
Exactamente, porque los que ya están acostumbrados a los videojuegos, por ejemplo, lo que les gusta es una cifra, exactamente, bueno, son diferentes formas de ver algunas cosas, ¿no? La pirotecnia y también la pirotecnia visual, Ahí está la toma fija, hay a quien le gusta la toma fija, pero hay a quien le gusta que la cámara dé vueltas. Estamos a punto de terminar. ¿Sabes qué, Gabriela? Sí. Yo, como la abuelita cuando le preguntaron de la inseminación artificial, yo no entiendo, antigüita. Exactamente. Bueno, se pueden combinar, se pueden combinar. Nunca está de más. A ver, terminando, Javier, recuérdanos un momento que tengas en mente, que te brote cuando piensas en el fútbol, en la televisión, algún partido que hayas visto. Pelé, Mundial del 70, saca ni más ni menos que le hace una finta y falla. Ese me parece... Bueno, tal grado que los brasileros hicieron una edición de un gol que también entra cruzado y lo editaron. Dijeron, esta jugada tenía que terminar en gol. Y levanta el puño. ¿Qué momento de tantos años? Yo manejo en una bicultura y en una biemocionalidad entre Argentina y Uruguay. Cuando en 1978 me avisan, yo había transmitido todos los partidos de River y en el último partido sabía que algo tenía, conozco los métodos de Televisa, que eran algún programa transmitir argentinos también, contando el ambiente. Tú conoces los nombres de los regimientos que van a desfilar con la bandera, sí. Pero ¿sabes qué? Va a venir Pelé como comentarista. Entonces queremos que tú, junto con todos los hombres que hicieron historia en narración, Juan Dosal y Gerardo Peña, se van a narrar a las cabinas de afuera, que son de radio. Yo dije, gracias Dios, porque pude vivir la vida y la emoción, no encerrado en una cabina, sino que sentía a la gente ahí. Y ver a Argentina campeón del mundo en Argentina. Y desde mi óptica mexicana, Mundial de 1994. Creo que esa fue la mejor representación mexicana que tuvimos, el mejor fútbol que se desarrolló, y viví dos emociones extraordinarias, una en Orlando y otra en New Jersey. Primero cuando se le ganó con dos goles finísimos de Luis García, y otro cuando se empata con el gol maravilloso de Marcelino Bernal a Italia y se gana el grupo, ese eliminatorio. Para mí fueron dos momentos cumbres de emoción. Y lo demás te vuelves un poco... como cronista, además, se vale. Yo digo que el único momento que vale, que el sentimiento está en juego y que lo puedes exteriorizar es cuando juega la selección. Pues terminamos. Además, antes que nada, decirle feliz cumpleaños. Muchas gracias, mi querida Gabriela. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, Javier García Galeano, por haber estado con nosotros. Lo pueden leer, tiene muy interesantes, muy sabrosas, muy divertidas, así que hay que leer a Javier. Y Jorge Cheventura, pues qué decir, el gran maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, pues sí, la verdad es soy que... como el Rueda. ¿Cuál es? Clases sin escuela. Son los mejores. Yo soy Gabriela Barkentin, esta fue la Defensoría del Televidente y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Alejandro Bird Orozco. Felicidades al programa sobre deportes. Considero que no debe confundirse deporte con fútbol, que es lo que más en la televisión abierta en general, en la social, y que debería presentarse por lo menos en Canal 22 y canales similares el deporte como una integración del individuo. Particularmente soy aficionado al béisbol y no encuentro prácticamente nada de eso en televisión. Saludos. José Luis Rivera. Por favor, no metan más deportes. Canal 22. Estamos saturados. Toda la televisión habla únicamente de fútbol. Nos interesa más otro tipo de información. Mi opinión es que deben de tener un poco más de deporte, que son de 5 a 8 de la noche, o sea, de algún Está haciendo